Hola, muy buenas. A continuación voy a compartir pantalla y voy a explicaros de manera resumida para que quede todo en este vídeo guardado, la descripción de cada uno de los apartados que debe contener el diseño de nuestra situación de aprendizaje para la enseñanza de las ciencias sociales en educación infantil. Vamos a ver, dentro del aula virtual, como sabéis, está el modelo de unidad de aprendizaje para el desarrollo de la situación de aprendizaje y aquí vamos a ver cada uno de los apartados que debe contener esta. En primer lugar, la situación de aprendizaje debe llevar un título. Ese título debe de identificar a la situación de aprendizaje por su contenido, es decir, que el título de la situación de aprendizaje tiene que dar respuesta a qué se va a enseñar y qué va a aprender el alumno a lo largo de esa situación de aprendizaje. Y también debe ayudar a estructurar la situación de aprendizaje, ¿de acuerdo? A continuación debéis de temporalizar la situación de aprendizaje. Como ya dijimos, se aconseja que la duración de la situación de aprendizaje sea de 3 semanas. Puede ser 2, pueden ser 4, pero se aconseja que sea en torno a unas 3 semanas y que determinéis a lo largo del curso de un curso escolar, de un curso académico de septiembre a junio, cuándo se va a situar, en qué mes y en qué temporalidad se va a situar esa situación de aprendizaje. Además, también debéis de poner la etapa, educación infantil, segundo ciclo, y el curso, que en este caso debéis seleccionar si es 3 años, 4 años o 5 años. En cuanto a la contextualización y justificación, que es el primer apartado del diseño de la situación de aprendizaje, la misión es explicar el sentido y la finalidad de esta situación. Para ello, debéis, en primer lugar, de determinar qué ha motivado y por qué se está desarrollando esa situación de aprendizaje, es decir, qué intereses han despertado en el aula, cuál es ese problema socialmente relevante que ya vimos en la tarea anterior, que está vivo en la sociedad y que está vivo en la escuela, ¿de acuerdo? En el aula, y que ha motivado para que esa situación de aprendizaje se esté creando y se vaya a desarrollar en el aula de educación infantil que habéis seleccionado. Una vez que ya determináis cuál es la motivación que ha generado que se cree esa situación de aprendizaje, por qué se va a desarrollar esa situación de aprendizaje, a continuación debéis de explicar por qué habéis elegido esa situación de aprendizaje y ese centro de interés, pero desde un punto de vista epistemológico, es decir, las razones y motivos que nos llevan a la selección de ese tema socialmente relevante desde el punto de vista de las ciencias sociales. Esto lo vimos en el tema 1, ¿de acuerdo? Es decir, por qué ese tema es relevante en el campo de la didáctica de las ciencias sociales, ya sea porque es relevancia económica, tiene relevancia geográfica, tiene relevancia antropológica, todo ello lo debéis de contestar a través de esa tarea 1 que hicimos previamente durante las primeras semanas de clase cuando seleccionamos nuestro problema socialmente relevante. A partir de ahí tendremos ya que ubicarlo dentro de nuestra programación docente y para ello tendremos que inventarnos o hacer una simulación como que tenemos en nuestra aula una programación docente completa y entonces justificar con qué otras situaciones de aprendizaje, ¿de acuerdo?, que forman parte de la programación docente está relacionada a esta. Es decir, simplemente para justificar los conocimientos previos que ya tiene el niño o la niña a lo largo que ha tenido, que ha adquirido a lo largo de los cursos académicos que ha cursado en infantil o del año académico que está en infantil, alguna unidad didáctica, alguna situación de aprendizaje, algún proyecto que tenga relación o que venga a colación con esta nueva situación de aprendizaje que estamos diseñando. Entonces ponemos una línea, una breve línea donde se justifique pues esta situación de aprendizaje está relacionada con la situación de aprendizaje que desarrollamos en el curso anterior, vinculada a lo que sea, ¿de acuerdo? Como vimos en el tema 2, en un centro, cuando se trabaja por centros de interés, lo normal es que tenga una progresión la programación docente y partan de unos conocimientos y siempre vaya en progresión los conocimientos y siempre una situación de aprendizaje viene determinada por los conocimientos previos anteriores que se han desarrollado en otras o en otra situación de aprendizaje. A continuación ponemos el número de sesiones previstas para esta situación de aprendizaje. Esto lo vamos a poner de manera orientativa porque después lo vamos a ir ligando, ¿no?, y perfeccionando mucho más. Pero pensar que son unas 3 semanas de programación, entonces
tendremos que coger el calendario escolar, un calendario escolar que tengamos de las prácticas escolares que hemos hecho, de nuestra acción docente, y lo que tenemos que hacer es ver cuántas sesiones vamos a desarrollar a lo largo de una semana para desarrollar esta situación de aprendizaje. Yo mínimo haría 3 sesiones a la semana, con lo cual serían 9 sesiones, pero mínimo, quizá haría más. Yo tendría que coger mi calendario como maestra, coger mi calendario, mi horario escolar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cómo se me organizan las clases y a partir de ahí qué sesiones, qué dedicaciones horarias le vamos a dar a nuestra situación de aprendizaje. A continuación, debemos de determinar las características del grupo, por eso hay que seleccionar muy bien el curso. El grupo, las características concretas del grupo, ya desde el punto de vista a nivel cognitivo, a nivel socioemocional, a nivel de adquisición del lenguaje, todas aquellas características que luego nos vayan a servir para adaptar y desarrollar nuestras actividades dentro de la situación de aprendizaje. Además, también tendremos que hablar del entorno socioeconómico de las familias y de las características del centro. ¿Qué características del centro? Aquellas características más específicas que vayan a dar respuesta y que vayan a hacer que el centro tenga un sentido de identidad característico para el desarrollo de nuestra situación de aprendizaje. Además, también tendremos que tener en cuenta los servicios de la administración con los que se colabora, las administraciones locales, museos, familias, comunidad educativa, que se cuentan para el desarrollo del proyecto educativo. Como ya vimos, para desarrollar una situación de aprendizaje de ciencias sociales necesitamos que se desarrolle en un contexto real de aprendizaje, en el contexto en el que se desenvuelve el alumno, en su localidad, en su entorno próximo. Y por ello tendremos que partir de esas ideas y de esa información que nos va a dar la comunidad. Tendremos que recoger información de la comunidad, por tanto, tendremos que valernos de aquellos servicios de la comunidad, museos, lo que sea, cualquier, depende del tema, de la temática de vuestra situación de aprendizaje, pero tendremos que colaborar. A lo mejor nosotros vamos a un museo, o a lo mejor el museo viene al aula, o a lo mejor viene una persona experta a contarnos algo al aula, o a lo mejor hacemos una videoconferencia, pero esos ámbitos educativos no formales deben estar presentes en nuestra situación de aprendizaje en base a la temática de nuestra situación de aprendizaje y debemos determinar aquí en este apartado con qué servicios administrativos de la comunidad vamos a contar para el desarrollo de esta situación de aprendizaje. Y por último, tenemos que hacer una justificación legislativa. Simplemente en esta justificación legislativa hay que seleccionar, como aparece aquí, buscando ya sea en el Real Decreto, que es el primer nivel de concreción curricular que establece la ordenación y enseñanza mínima de educación infantil, o en el Decreto de Canarias, en el segundo nivel de concreción curricular, tendremos que ver los fines de etapa, los principios pedagógicos y los objetivos de etapa que se van a desarrollar, que son susceptibles de ser desarrollados en nuestra situación de aprendizaje. Para ello podemos coger el material de estudio, el tema 2, que está muy bien explicado, y ahí aparecen los fines de etapa, los principios pedagógicos y los objetivos de etapa. O nos vamos al Real Decreto o al decreto y seleccionamos aquellos fines de etapa, principios pedagógicos y objetivos de etapa que se van a desarrollar en nuestra situación de aprendizaje. Los que sean, a lo mejor es 1, son 2, son 3, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en ese apartado lo que tenemos que hacer es describirlo, es decir, poner el fin de etapa que se va a desarrollar en esta situación de aprendizaje es este, y se va a desarrollar de esta manera, justificando el motivo por el cual ese fin de etapa se va a llevar a cabo en esta situación de aprendizaje, al igual con los principios pedagógicos y también con los objetivos de etapa. Una vez que tenemos esos objetivos de etapa desarrollados, en este siguiente apartado, en el apartado de objetivos didácticos, lo que tenemos que hacer es seleccionar aquellos objetivos didácticos que ya seleccionamos en la tarea anterior, redefinirlos y tener en cuenta los objetivos de etapa, ¿de acuerdo? Para poder formular unos objetivos didácticos bien elaborados y bien formulados y que tengan en cuenta y que den respuesta a los objetivos de etapa que nos hemos planteado a lo largo de esta situación de aprendizaje. Simplemente que mirar los objetivos de etapa, revisar los objetivos didácticos que ya hemos creado y redefinirlos. A continuación, en el apartado de competencias clave, deberemos de determinar aquellas competencias que se van a desarrollar en nuestra situación de aprendizaje.
¿Cuántas? Yo no pondría más de 3 competencias clave para una situación de aprendizaje, pero tendremos que seleccionar aquellas, puede ser una, puede ser dos, a lo mejor 3, pero ya veo demasiadas 3 para una situación de aprendizaje concreta. Aquí tendremos que ver cuál es la competencia que se va a desarrollar y de qué modo se va a desarrollar en esta situación de aprendizaje. Para ello, podemos valernos del material de estudio del tema 2, que ahí aparecen todas las competencias explicadas. Tratamos de comprender cada una de las competencias y ver si de verdad se van a desarrollar. También os animo que os metáis en el decreto, ¿de acuerdo? En el decreto de currículo de Canarias y que veáis ahí cómo está explicadas las competencias clave. Y a partir de ahí seleccionéis las competencias y describáis cómo vais a trabajar, cómo se van a desarrollar esas competencias en el aula, ¿de acuerdo? A través de la situación de aprendizaje. Y el último apartado que tenéis que desarrollar para la entrega de esta tarea es la vinculación a las competencias específicas, saberes básicos y criterios de evaluación. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente, esto se borraría, a continuación en esta tabla tenéis que indicar la competencia específica que se va a desarrollar, ¿vale? Aquellas competencias específicas que se van a desarrollar, junto con los saberes básicos que se relacionan con esa competencia específica y los criterios de evaluación que se están relacionando con esa competencia específica y con los saberes básicos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Al final, esto lo hicimos en la tarea 3 del tema 2, la actividad de clase 3, que está dentro del tema 2, y la corregimos y está subida, corregida en el aula virtual. Al final escoger, seleccionar aquellas competencias específicas que se van a desarrollar con la temática de nuestra situación de aprendizaje y poner tantas filas como competencias específicas se vayan a desarrollar. Después ya en la siguiente tarea, una vez que hagamos las actividades, veremos de qué manera, por qué y cómo se va a desarrollar esa competencia en las actividades de nuestra situación de aprendizaje. Pero ahora mismo, por lo pronto, solamente es seleccionar aquella competencia específica, aquel saber básico y aquel criterio de evaluación que está relacionado, ¿de acuerdo? Debéis poner los saberes básicos que se relacionan con los criterios de evaluación y los criterios de evaluación a su vez están relacionados con la competencia específica. Entonces, esta tabla es muy importante porque a partir de aquí, a partir de esa concreción curricular, que como ya dijimos es el cimiento de la casa, y la casa sería la situación de aprendizaje, vamos a construir en la siguiente tarea la metodología, que son los cimientos de la casa, y luego las actividades, que es el tejado de la casa, para tener nuestra situación de aprendizaje. Pues esto es todo, espero que entre en la tarea en la fecha indicada y muchísimas gracias. Un saludo, chao, chao.